me presentas, Liliana? No sé si... Okay. Hola. Ahí está. Bueno, vamos a presentar la conferencia del doctor Mario Silveira, que hizo un recorrido académico ya desconcertante. Técnico y licenciado en Química, licenciado en Ciencias Antropológicas, encima diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Arqueología. Su tesis doctoral sobre Arqueología de Buenos Aires fue la primera tesis doctoral sobre arqueología histórica que se defendió en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha cursado una amplia variedad de seminarios y cursos teóricos y prácticos dentro de la paleontología, la arqueología, la geología y la etnografía. Ha ejercido como docente a nivel terciario en el Normar Sáenz Peña, a nivel universitario en la Universidad de Buenos Aires, en el doctorado de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, dictando cátedras, cursos y seminarios. También ha actuado como miembro de jurado de tesis de licenciatura, de personal docente y de tesis de doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Mendoza, investigador del CONICET y en el Centro de Arqueología Urbana. Pero cuánto, terrible. Lo más importante, que sigue siendo investigador de la Dirección de Patrimonio, Instituto Histórico del Gobierno de la Ciudad y asesor arqueológico de la Dirección de Patrimonio. Otro nombre que tiene la dirección, pero es la misma. Pero él sigue porque es brillante y porque no han podido con él. Por eso él sigue enseñando a todo aquel que se le acerca. Es el gran maestro de los maestros. Así que esto, para que todos los que no lo conocen, que deben ser pocos, lo sepan. Así que les doy con Mario. Bueno, muchas gracias. En fin. Bueno, vamos ahora a sumergirnos en un tema del patrimonio, pero un poco distinto del que vimos recién. Es el pasado del patrimonio gastronómico, en particular en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, como ustedes saben, pasamos la primera. ¿Pasa? Bueno, hubo una primera fundación en Buenos Aires, la que hizo Mendoza en 1536, pero como todos saben, tuvieron problemas importantes. A ver, un minuto. Ahí está. Esto es una visión que dio uno de los integrantes de la expedición de Mendoza, Ulrico Schmidl, que mostró cómo fue esa primera fundación. Probablemente en realidad tuvo la característica más que de una pequeña aldea, era de un fuerte. La idea de Mendoza en realidad era que fue adelantado, que vino con una cantidad de gente importantísima, más de 1000 personas, 1200, incluidas 50 mujeres, con varios barcos, con un proyecto importante de reconocimiento del área. Bueno, tuvieron muchos problemas de alimentación, se encontraron con los grupos indígenas, lo cual hizo que esto fracasara, aunque la mitad de la gente esa falleció, murió por distintas causas que yo les mencioné recién. Ya los sobrevivientes en realidad se habían ya aclimatado al lugar, habían hecho sembrados, habían criado animales, cerdos en particular, y querían quedarse, pero desde Asunción llegó la orden de que tenía que levantarse y, por supuesto, compulsivamente fueron obligados todos a volver a Asunción y esto quedó nuevamente abandonado. Ese antiguo asentamiento ha sido buscado sistemáticamente por la arqueología y aún no ha podido encontrarse dónde realmente está. Se piensa que puede ser el Riachuelo, aunque en este caso, si ustedes leen lo que dice Ulrico Schmidl, habla en realidad del Río de la Plata. O sea que aparentemente pudo haber estado en realidad el asentamiento en algún punto sobre el Río de la Plata. Bueno, un tema de discusión aparte. Pero el rey de España en su reinado juzgaron que dejar abandonado el flanco sur de América era un problema incluso militar muy importante porque tenían que tratar de cuidar sus minas de plata, en particular en Potosí, tenían
el temor de que los atacaran desde el sur, tanto ingleses como holandeses, por lo cual decidieron de que debía repoblarse el área del Río de la Plata. Es así que se comisiona a Garay, que ya había tenido experiencia, había fundado unos años antes de 1580, cuando vino acá, la ciudad de Santa Fe, la vieja ciudad de Santa Fe, que hoy en día llamamos Callastá, y él, con un pequeño grupo de personas, apenas medio centenar, y 200 indígenas para ayudarlo, viene a refundar Buenos Aires. Previamente, sin embargo, por favor, acá tenemos el plano originario que había establecido Garay, con los repartos que dio a aquellos primeros que vinieron, que se los llamaron los fundadores. En realidad, Garay previó los problemas de alimentación y mandó un año antes un rebaño muy importante de vacunos, acompañado también con bastantes animales equinos para tener un transporte adecuado, movilización en el área, y que se crearan las primeras estancias alrededor para que cuando se hiciera el poblamiento, cuando viajaran, estos se hicieron por tierra, por supuesto. Ellos, cuando vienen en 1580, vieron por vía marítima por el río Paraná y luego el río de la Plata, y se funda Buenos Aires, 1580. Sigamos. Acá tenemos una visión de Buenos Aires hecha por un dibujante de un barco holandés, que es un cuadro, una pintura que está curiosamente en el Museo del Vaticano. Pero es la primera visión de un Buenos Aires que tenemos conocida, la primera iconografía. Bien, otra. Pasemos esto por el momento. Otra. Pero esto después volvemos para atrás. Bueno, ahí está. Quería poner, este fue el ganado vacuno que trajo Garay y que es lo que se conoce como el ganado criollo. Como ustedes ven, esto está sacado de un cuadro de Priliano Pueyrredón, donde se ve todavía este tipo de ganado, más o menos circa 1851, que muestra ese tipo de ganado, un ganado que se había acostumbrado a las tierras que hubo acá en América del Sur y que fue traído, como ya les dije, y que se aclimató muy bien en el área nuestra y crearon toda esa riqueza en cuanto a la tenencia de carne vacuna. Y acá nace el primer momento de la carne vacuna, que tanta importancia tuvo en la alimentación a lo largo de mucho tiempo, siglos, en la ciudad de Buenos Aires. Otra. Esto es, a ver, yo no lo alcanzo a ver eso. Sí, bueno, un poquito. Los mataderos, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo un poquito más adelante. La ciudad de Buenos Aires, entonces, en el del siglo XVI no hay casi información, apenas. En el siglo XVII, todo el 1600, la información proviene casi toda de los acuerdos del extinto Cabildo. Hay muy poca información de viajeros. Desde el punto de vista arqueológico, que es una de las fuentes que nosotros hemos utilizado para tratar de develar aquel pasado gastronómico de Buenos Aires junto con las históricas, aspecto que el marco teórico de la arqueología histórica contempla, hizo posible investigar y conocer, leyendo esos acuerdos, qué era lo que había pasado. Lo primero que hacen los cabildantes es establecer un método de venta de la carne vacuna, que luego lentamente pierde el nombre vacuno, siempre empieza a llamarse carne. Fíjense ustedes, piensen un poco, y actualmente cuando vamos a comprar carne, no decimos carne vacuna, decimos carne. Es decir, a lo largo del tiempo hemos trasladado el vacuno como es la carne por excelencia para nosotros. ¿Qué aparece? ¿Qué deciden los cabildantes? Hacer un sistema de licitaciones. ¿Quién es el que ofrece más barato por medio o por un cuarto de res? Se le daba la exclusividad de matanza de vacunos para proveer a esta pequeña aldea y duraba un año. Este sistema duró más de un siglo y medio, porque recién un poco pasado mediados del siglo XVIII se sustituye por otro sistema.
O sea que fue exitoso, y si nosotros estudiamos, en realidad no tenemos ni precios en cuánto podía costar la carne realmente, ni el consumo per cápita, pero yo hice un trabajo donde aproximadamente establecí en alguna medida, con un porcentaje de cierto error, cuántos eran los costos de la carne con respecto al término de la moneda de aquel momento, los reales, y cuánto pudo haber sido el consumo de carne en esos primeros momentos. Y realmente la carne, si bien tuvo un poco alto, 20 y tantos centavos, podría haber sido por kilo, luego empezó a bajar y llegó a bajar menos de 10 centavos por kilo, e incluso precio que se mantuvo casi hasta 1810, con lo cual ustedes les dan una idea de lo barato que era la carne de este tipo y lo accesible que era para toda la población de Buenos Aires. El único dato que tenemos histórico, importante, interesante, es uno de 1658 de Caret du Biscay, un vasco francés que embarca en un barco de registro, o sea, los únicos permitidos para ir a la ciudad de Buenos Aires, que quiere decir un barco de registro, son los que autorizaba el rey de España, los habituales para el contacto con la ciudad de Buenos Aires, o aquel que conseguía un permiso especial, pagando por supuesto, y podía venir a Buenos Aires trayendo una carga determinada, y este puerto de Buenos Aires solamente era para este tipo de registro. O sea, podían venir solamente los barcos que estaban autorizados por el rey de España. ¿Qué observa Caret du Biscay? ¿Saben cuántos barcos había en la rada? 21. 19 holandeses y 2 ingleses. En realidad, si estaba prohibido, ¿por qué estaban? Bueno, porque hay una ley marítima que es el arribo forzoso. Cualquier barco puede pedir auxilio en cualquier lado, siempre que tenga un problema de avería grande, falta de alimentos o la arboladura de aquellos barcos de vela que hubiera sufrido algún problema grave, y por lo tanto había que darle asilo. En realidad, según cuenta Caret du Biscay, lo que estaba ocurriendo era otra cosa. Era un sistema económico que se había instalado en la ciudad de Buenos Aires, donde los que detentaban el poder económico real, que casi todos en un momento fueron los portugueses. No se olviden que además, hasta 1640, España tenía un solo rey, o sea, gobernaba toda la península ibérica, no eran extranjeros, no había diferencia entre españoles y portugueses. A partir de esta fecha sí se establece una diferencia, incluso los portugueses eran deportados de Buenos Aires, pero hasta aquel momento no. Pero además dominaban también el negocio en Potosí, y la moneda que no se declaraba de plata era la que podía llegar acá para comprar todo lo que traían estos barcos. Y la gran entrada, por supuesto, el gran negocio, eran los esclavos afros que traían los barcos, y que incluso estudios muy recientes llegaron a ser una cantidad realmente asombrosa a lo largo del tiempo. Pero fue lo que permitió que Buenos Aires creciera. Ya para la fecha que yo les digo, Buenos Aires tenía 6.000 habitantes. Era una aldea, pero ya tenía 6.000 habitantes. No tenemos información arqueológica de una excavación que nos dé y que nos diga qué realmente aparecía. Hay un trabajo, de hecho, en un sitio muy interesante que está casi en Belgrano y Bolívar, donde aún falta analizarlo, pero ahí hay material del siglo XVII. Entre otras cosas, el material óseo, o sea, ese material que generalmente es el que nos informa sobre la alimentación de los grupos que había en un área determinada, no ha sido realizado, así que no sabemos bien lo que pasó ahí. Sí, en el próximo siglo, ya en el XVIII, tenemos una información mucho más amplia desde el punto de vista arqueológico, y la información documental de lo que realmente la gente comía y cómo vivía. Pero ya Buenos Aires, a mediados del siglo XVIII, había crecido mucho, eran muchos los miles de habitantes, y ya no era una pequeña aldea de 6.000 habitantes. Había realmente progresado enormemente, y había gente rica. Es interesante ya ver que en lo arqueológico, por ejemplo, cuando nosotros hemos realizado, yo personalmente tuve la suerte de poder revisar casi más de medio centenar de sitios, hacer los estudios arqueológicos. De aquellos sitios que corresponden a esta época, varios de los sitios lo que me muestran es una cantidad muy alta
de restos de ganado vacuno, que era lo que se comía más habitualmente. Y acá, curiosamente, viene otro dato, que se comía también raza ovina, pero digamos una relación de un 25% con respecto a la carne vacuna, cosa que en realidad contrariaba los datos que hay testimoniales, tanto de fines de este siglo como del siguiente, donde en general, en particular los viajeros, se quejaban de que la carne ovina no era buena, que se comía poco. Hasta hay un relato curioso de Emmerich Vidal, que en el dibujo que fue el primer iconógrafo, el que tiene una iconografía muy importante de la ciudad de Buenos Aires, fue no el primero de todos, pero como amplitud, como conocimiento de las cosas de la vida habitual de la ciudad, es realmente el más importante de todos. ¿Qué nos muestra? Nos muestra un mendigo a caballo, describe todos los hechos de este mendigo, cómo estaba vestido, el permiso que tenía que colgaba, que era mendigo, y dice, si le ofrecen carne ovina, lo considera un insulto, no la acepta. O sea que esta es una visión desde un punto de vista que la arqueología ha demostrado que es falsa. Realmente se comía. Incluso más, ahora en el trabajo que estamos realizando sobre este sitio tan interesante en Moreno 550, donde vivió la familia los Escurra y Rosas, por supuesto, hasta mediados del siglo XIX, muestra una cantidad realmente, el sitio de Buenos Aires que más cantidad de restos ovinos hay, aunque los restos de vacuno siempre siguen a la delantera, ¿no? Prácticamente creo que hay un solo lugar donde hemos encontrado prácticamente restos de ovinos sin restos de vacuno. Y en ese caso particular, que es un sitio que estaba acá en la parte del barrio de San Telmo, puede haber sido que corresponde a una etnia en particular que solamente comía carne ovina y no carne vacuna. Pero es una excepción total con respecto a todos los sitios que hemos examinado en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tenemos en cuanto a documentación? La documentación es interesante porque nos empieza a mostrar concretamente qué comidas había en aquel momento. Hay un relato interesante de 1743, cuando Pauque, un jesuita, llega a Buenos Aires. Pauque es muy interesante, fue a trabajar con un grupo indígena en el litoral, dejó, entre paréntesis, aparte de sus informes, unos dibujos sumamente interesantes, una iconografía sumamente interesante del mundo indígena de aquel momento y de todas las cosas que fue observando. En su relato comenta que he recibido en la casa de los jesuitas y se le ofrece un banquete de entrada. Ese banquete consistía en una sopa potente, fuerte, dice, con cebollas y ajos fritos, un puchero abundante que tenía cordero y vacuno, una gallina cocida, chorizos, morcillas, mandioca y zapallo, carne asada, perdices escabechadas, 7 platos. Y finalmente, frutas del Paraguay. Fíjense ustedes. Y presten atención a un detalle, el puchero. Acá probablemente el puchero empieza ya a aparecer y a hacerse importante en todos los sitios, o en muchos de los sitios en cuanto a comida en Buenos Aires. El otro dato es un poquito también de mediados del siglo, 1750, donde se comenta un español que dejó unas memorias y comentaba lo que se comía habitualmente. Y dice, este comenta toda la comida diaria, desde el desayuno, almuerzo y cena. De merienda no dice una sola palabra, supongo que la gente por ahí ya estaban acostumbradas al mate, y él, en realidad, está referido a él y a 5 o 6 familiares. No sé por qué dice 5 o 6, los familiares no decían 5 o 6, pero en el relato aparece esto. ¿Qué dice? Un desayuno que constaba de, para él, para mí, dice chocolate. Para el resto, sopa, huevos, queso, y luego pasa
al almuerzo. El almuerzo consistía en un puchero muy abundante, en carne asada, en carne cocida y un postre consistiendo en dulce para él y para el resto, frutas del país. Eso es lo que él comenta como la comida. Y la comida, la cena también, como la sopa y una carne asada o cocida y la misma fruta que se había comido al mediodía. Fíjense la importancia que se le da a la sopa, a algo que es propio de los pucheros. Y en realidad, la idea del puchero en este siglo XVIII aparece en todos los relatos que conocemos de viajeros, aparece como sintomático. Casi podríamos decir que la identidad cultural de la comida de aquel momento giraba alrededor del puchero. Después vamos a seguir con el tema. Ya el siglo XIX, por supuesto, presenta otra visión, una gran información, tanto desde lo arqueológico como desde lo que corresponde a la documentación. Fíjense una cosa interesante, ya en este momento empiezan a conocerse dónde estaban los principales lugares donde se faeneaba la carne vacuna, del resto no dice nada, no lo considera con demasiada importancia, como sí tenía la carne con respecto a para la época de Rosas, por ejemplo, que se hace el reglamento de los mataderos, 1830 más o menos, 1830 y tanto, había 3 lugares conocidos. El del sur, que fue el más importante de todo, el 11 y Recoleta. El que duró menos de todo fue el del 11, luego Recoleta, y el que siguió casi siempre fue en la zona sur, que aunque se trasladó algo, quedó siempre en ese lugar. Más o menos para que se ubiquen ustedes, estaría donde hoy está la cancha de Huracán, en el barrio donde corresponde Parque Patricios. Ese lugar era donde se hacía la matanza de los animales que venían, por supuesto, transportados por arreo desde las estancias. Se los tenía en un corral toda la noche, probablemente sin ningún tipo, por supuesto, sin ningún tipo de alimento y quizás sin agua, con lo cual cuando abrían la compuerta y salía uno de estos vacunos o novillos para hacer carnear, novillos en realidad, el animal salía como enloquecido, lo corrían a caballo, lo desjarretaban o lo enlazaban y ahí mismo lo visceraban, tiraban todas las vísceras al suelo a un costado, ahí nomás el animal se lo cortaba con una chuela y se lo dividían en las medias res que luego cargaban los carniceros. Acá están los 4 lugares donde se ven colocados en el Buenos Aires de aquella época, del siglo XIX, los sitios. Otra, por favor. Acá tenemos una visión de cómo eran los lugares donde los mataderos. Fíjense el detalle en la foto de arriba, que está hecho un poquito ampliado, está el carnicero con la chuela, que era un hacha pequeña, con lo cual efectuaba el corte de la parte ósea para poder separarla fácilmente y así colocarla en los carros que estaban esperando en el área para llevársela. Ni les cuento lo que quedaba ahí, la sangre derramada, las vísceras. Había miles de gaviotas que venían y picoteaban y en algunos lados había chanchos que se lo venían a comer. Y por supuesto, el aroma que eso exhalaba no era justamente aroma de rosas. Más les digo, algunos comen Hudson, por ejemplo, Guillermo Enrico Hudson, el maravilloso Hudson, comenta que cuando él pasaba por ahí a caballo, que iba hacia su casa, donde él vivía, que estaba en la zona de Berazategui, los 11 ombúes, decía, esta milla hay que pasarla a todo galope porque es insoportable el olor que hay. Justamente una de las cosas que hacían las damas de Buenos Aires y se transmitían continuamente era cuando venían los vientos de esa área, traían todas esas miasmas, tampoco la ciudad era demasiado limpia, y se pasaban los sistemas que tenían que pasar para aromatizar un poco el ambiente y poder pasar por esto. Otra, por favor. Bueno, acá era el reparto de carne, ven cómo se llevaba a caballo, y se trasladaba. ¿Saben? Hay un dato interesante con esto del traslado de las carretas, como vemos acá. En 1790, por ejemplo, volvemos un poquito atrás, con Colón Corvo,
que fue un funcionario español que vino para hacer determinados trabajos de control, acá y tanto como en Perú también, comenta, dice, vi el carro que venía del matadero y se le cae un cuarto de res. Entonces le aviso, se le cayó. El tipo siguió de largo, no le interesó ni le importó. Quedó ahí en el piso un cuarto de res vacuna tirado. Él lo comenta como un hecho asombroso, los perros estaban encantados. Este dato se vuelve a repetir por viajeros ingleses en la década del 30 del siglo siguiente, 1820, 1830, donde observan lo mismo, que esto pasaba también. ¿Qué nos dice esto? Que era tanta grande la cantidad de carne y tan barata que importaba poco que se cayera un trozo de estos, y más vale seguían de largo. Otra, por favor. Bueno, otro de los alimentos importantes de Buenos Aires, cosa que está demostrado y que aparece también en el registro arqueológico, es los peces. Ya para comer hablamos de pescado. Era muy simple, directamente muy cerca de donde está hoy en día, donde estaba el fuerte en aquel momento, hoy en día la Casa Rosada, se metían con 2 caballos, con una red, bien hasta que el caballo casi les llegaba bien al pecho alto, ellos parados arriba del caballo con una red que luego recogían y levantaban una cantidad muy grande de pescados, se seleccionaba aquellos, los grandes, los chiquitos quedaban todos en el piso, ahí se podrían, otro elemento que no favorecía precisamente los aromas de Buenos Aires, y se llevaban a la venta. Era barato, también se seguía controlando porque se juzgaba que tanto el precio del pescado como la carne eran 2 elementos sumamente importantes para controlarlo. Los acuerdos no solamente ya del extinto cabildo de la época virreinal y del gobierno anterior y de gobernadores, sino que era ya del Estado nuestro, o sea, del movimiento independiente, se siguió ocupando de la regulación de que la carne fuera barata, que pudiera tener acceso todo el mundo, aunque la problemática era que había cambiado el precio. Después de 1810 hubo inflación, hubo una serie de cambios, hubo una serie de problemas. Por ejemplo, cuando hubo el bloqueo de la flota inglesa y francesa, el precio de la carne y de casi todos los artículos aumentó mucho. En fin, toda una serie de problemas que se fueron dando. A ver otra. Bueno, ahora vamos a pasar a los lugares donde se vendían. Esta es la primera iconografía que tenemos de Buenos Aires en cuanto a alimentación. ¿Qué vemos acá? Esta iconografía pertenece a alguien que es desconocido. Es de una serie de dibujos del mundo de Buenos Aires y rural que se presentó hace un par de años en el Museo Nacional de Bellas Artes. Alguien que tenía esta colección la prestó, no quiso dar su nombre, pero fue presentada y se pudo visualizar una serie de datos sobre lo que era del pasado. Fíjense un detalle interesante, es un dibujo que está como en el aire, no está en un entorno. No es lo que pintaba Émeres Vidal, que ahora lo vamos a ver, él pintaba el entorno, acá no. Está como suspendido en el espacio y no sabemos en qué espacio, pero sabemos que fue en Buenos Aires. Fíjense, está cortando la carne, el carnicero sobre un cuero, vemos la esclava negra, que era los que iban a buscar la carne, la esclava afro en realidad, para llamarlas bien, el que está cortando la carne, y el que va delante de todo, llevándolo, es otro afro, un jovencito, tocando un instrumento vibratorio que es conocido, y toda la escena esta corresponde entonces a un momento de cómo se vendía la carne en el mercado más importante de Buenos Aires. Fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX y casi mucha parte del siglo XIX también. ¿Dónde era? Lo que hoy en día es la Plaza de Mayo, la parte que daba hacia adelante. Ahora vamos a ver en la otra foto. Esta es la chuela que se utilizaba. La mostramos porque arqueológicamente es la única que hemos rescatado en la ciudad de Buenos Aires. Esta apareció en el Museo Larreta
aunque sabemos perfectamente que todas las cocinas también la tenían, porque los inventarios de cocina que conocemos, que están publicados, siempre aparece machetes y este tipo de hachuela, que era cuando uno compraba, se compraba semejantes trozos de carne, a veces eran con huesos, había que fraccionarla para la olla, y por supuesto ahí había que cortarla de alguna manera, y la hachuela era lo que más favorecía para eso. La otra. Acá tenemos, ven, la figura ya de Emeres Vidal, donde acá tenemos el tiempo, el lugar, la amplitud. Ahí tenemos la recoba que separaba la Plaza de Mayo en dos partes, que luego se demolió. Y acá hay un dato donde se ve justamente un afro que lleva arrastrando un surubí. Eso está en los datos que además se reconoce por el lomo negro y además porque están las imágenes comentadas del propio autor del dibujo. En otra mano lleva una perdiz. Y están todos los vendedores, fíjense, ahí está pisando el barro. O sea, donde cuando llovía mucho no era el lugar más apropiado, era sucio, mordía viento, cosa que los viajeros ingleses se horrorizaban de la forma como se vendían los alimentos. Otra, por favor. Era simplemente, ven una entrada de esa recoba, donde se ven algunos de los que traen distintos tipos de alimentos. Acá pueden traer pavos, pueden traer perdices, etcétera, que se vendían en esta feria. Otra, por favor. También es lo mismo, ¿eh? Y esta también, incluso también en las épocas apropiadas, tenemos acá un vendedor de duraznos. Es una iconografía muy rara, porque en realidad la información dice que las carretas quedaban afuera, no entraban al predio este. Sin embargo, este es un caso en que aparentemente, por una razón que no violó esa reglamentación y se colocó acá para efectuar la venta. Otra. Bueno, la otra provisión importante para la ciudad de Buenos Aires, que son los ingredientes básicos de la comida, era el agua. El agua, lógicamente, se extrajo durante mucho tiempo, se aprovechó directamente el Río de la Plata. Pero el Río de la Plata tiene un agua que como la ven ustedes, de un color marrón, porque tiene un coloide, una arcilla coloidal disuelta que no se separa filtrando. Si un filtro común no la separa, tiene que ser sometida a un tratamiento químico para poder limpiarla y luego extraerla como se hace en la actualidad. O sea que la gente común utilizaba esta agua, la dejaba decantar un poco, sacaba las basuritas, los bichitos que podían tener, pero la gente rica lo que hacía era utilizar un aljibe de ladrillo, todos cerrados hacia abajo, donde juntaba el agua de lluvia, que era la mejor agua para realmente beber y tener para las comidas. También en el siglo XIX se popularizaron en realidad, la gente por supuesto de mucha fortuna, de hacer cisternas ya mucho más grandes, en forma cilíndrica de varios metros de diámetro y de altura, para guardar agua, para tener para un tiempo bastante interesante y para la cantidad de gente que podía vivir en eso. La más grande de todas es la que se acaba de conocer acá en Moreno 550, que probablemente perteneció quizá a la familia de Rosas Ezcurra o los posteriores edificios gubernamentales que existieron en esa área. Pero acá tenemos también el otro relicto, ven, un aljibe. Este aljibe es de 1810 y todavía está en la ciudad de Buenos Aires. Todos aquellos que visiten el patio del claustro de la iglesia del convento de Santa Catalina, acá en la ciudad de Buenos Aires, van a ver esto, van a ver este aljibe que aún conserva su piso antiguo de ladrillos y por debajo estaban las cañerías o los desagües que traían el agua del techo, que desbordaba de las tejas, caía en unos lugares y se iba juntando en este lugar. Si alguno de ustedes no ha ido a esto, les digo que es una visita que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque de repente van a entrar al siglo XVIII. Nada más ni menos, van a estar en la máquina del tiempo. El lugar es fantástico. Está abierto nada más que de lunes a viernes, que incluso hay una visita guiada del material arqueológico que se rescató en el área, el material que las monjas se alimentaban,
Estas monjas, nosotros por el material que pudimos trabajar, llegamos a la conclusión que tenían probablemente un gallinero importante, que probablemente también tenían criadero, es decir, de palomas, porque en aquel momento se comían los pichones de paloma, y por supuesto un consumo importante de carne. Incluso hay un dato concreto de qué era lo que cocinaban, porque cuando hubo la primera invasión inglesa, el convento fue tomado a la fuerza por las fuerzas inglesas, derribaron la puerta, y en el comentario que hace luego la priora del convento, dice que fue derribado esto y que el sargento, sin embargo, inglés que vino, fue muy atento y le permitió que siguieran con su actividad, dice, nosotros estábamos preparando un puchero de gallina para darle una sopa a una de nuestras monjitas que estaba muy enferma. El sargento se portó muy noble con nosotros, con toda seguridad que era católico. Ese es el comentario de ella, que en el informe que hace al arzobispo en su momento, al obispo de Buenos Aires. Bueno, el otro lugar de obtención de alimentos importantes en Buenos Aires era la pulpería. Pulpería que ustedes ven que tienen dos puertas, la puerta que da más para aquel lado, o sea, hacia mi derecha, era la entrada a las bebidas, la gente que iba a beber, y la puerta más chiquita correspondía a donde se vendía cualquier tipo de cosas. Todo lo que ustedes se pueden imaginar se vendía en la pulpería. Desde comidas también algunas cosas, por ejemplo, no podía comprar cebollas, ajos, papas no. ¿Saben por qué? Porque la papa no crecía en las quintas de Buenos Aires. La gente de Buenos Aires, por lo general, ya desde el siglo XVII tenía en zonas suburbanas, tenían soler sus propias chacritas donde hacían cultivos, donde tenían y guardaban sus animales más importantes para poder comerlos. Por ejemplo, los pavos que se alimentaban en forma especial, era una comida festiva de los domingos, cuando se hacía una reunión importante, y que además era típico de la gente de fortuna, usando como esa clasificación que usó Mariquita Sánchez, de gente de fortuna, de media fortuna, pobres, aunque se olvidó de los esclavos, no dijo una sola palabra de ellos, cosa rara el Mariquita, pero en fin, pero lo dijo. Bueno, acá tenemos otra visión de la puerta, que a veces las pulperías se llamaban esquinas también, porque estaban casi siempre en una esquina, donde se ve a una señora, una mujer en un afro, que está vendiendo dulces para los chicos. En ese momento está vendiendo justamente un alfajor, el tico le está comprando. Quizás sería ña Micaela, esa que cuenta en su relato de las comidas del pasado, uno de estos cronistas que yo le mencionaba. Y había otros también que en otros lugares se colocaban para vender para los chicos los distintos dulces que estaban acostumbrados a comer. Hablaban, por ejemplo, de las famosas tortitas de morón, que jamás supe de qué se trataba, porque no pude encontrarlo. Bueno, otra, por favor. Bueno, ahora vamos a entrar en la cocina propiamente dicha. ¿Cómo era la cocina? ¿Dónde se cocinaba? ¿Cómo se vivía? Pero antes de eso, quiero comentarle algo en cuanto a la comida en Buenos Aires. Un aspecto interesante que había con la comida es el siguiente. Cuando se quería agasajar a alguien importante por alguna razón, generalmente se lo invitaba y se cocinaba una cantidad de platos que no bajaba de 10 platos distintos de la comida, siempre comenzando con la sopa, que eso lo abría siempre la comida típica de un puchero, que abría la comida y se obsequiaba todo ese tipo de comida. Por supuesto, probablemente acá sí utilizaron la frugalidad que nos comentaba Patricia Aguirre, de no haber probado un poquito de cada cosa o lo que más le gustó y el resto dejarlo. Pero esa era la forma de agasajo. Un viajero inglés, Mears, que vino con su esposa, que fue a vivir a una casa donde alquiló para preparar su viaje a Mendoza, era un ingeniero en minas. También cuenta que fue agasajado por los dueños de la casa, la señora de ahí era la hermana de Belgrano, y también se le ofreció un tipo de comida de ese tipo. El otro, que es anterior a esto, en 1806, Gillespie, un oficial inglés, también fue invitado a un tipo de este agasajo.
Y para casi continuar con esto, para 1850 y tanto, después de Rosa, 1853, Bernard, un suizos, con su esposa, fueron invitados a comer un tipo de este banquete, pero como un anuncio de lo que eran antes las comidas de agasajo de Buenos Aires. O sea que a mediados del siglo XIX las cosas empiezan a cambiar. Y es verdad que empezaron a cambiar. Ya se empiezan a abandonar algunas costumbres que había y que Mansilla nos cuenta. Mansilla es uno de los pocos que nos habla de las comidas que se comían en su casa. Mansilla era de una clase de alta clase, de aquellos de fortuna, y nos comenta todo ese tipo de cosas y nos dice al respecto cuáles eran todas las comidas. Y siempre, otra vez, la comida siempre con qué empezaba, la sopa. Fíjense, ese cambio, cuando empieza a desaparecer en la clase alta, a dejar de comer la comida habitual, entraron lo que se llama la comida francesa. En Buenos Aires ya habían entrado algunos inmigrantes de Francia, especialmente al fin del siglo XVIII, que trajeron modalidades de la comida francesa. El más famoso de todos fue Monsieur Raymond Agnet. Monsieur Raymond Agnet en realidad fue conocido en Buenos Aires como Monsieur Ramon. Le cambiaron el nombre un poco. Se fue cambiando todo ya en el siglo. La Santísima Trinidad ya no existía más, se evaporó, ahora era Buenos Aires. Ahora es Cava también cambió un poco. La ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, entonces siguiendo con esto, Mansilla comenta todos los hechos de la comida, todo lo que un detalle, dice, todavía tenemos la antigua comida colonial en pie. Pero estamos hablando de 1830, más o menos, 1840, cuando él era un chico y se acordaba de todas estas cosas. Después las cosas cambian, empiezan a cambiar. Fíjense, Calzadilla fue un miembro importante de la sociedad de Buenos Aires. En el siglo XIX vivió muchos años, casi 80 años vivió en este siglo, y fue partícipe de toda la historia, de mucha historia de Buenos Aires, de la vida social y de la vida también de la gastronomía. Escribió un libro muy interesante, recomendable, que se llama Las verdades porteñas de mi tiempo, que se refería a las hermosas mujeres de Buenos Aires, algo que parece ser realmente interesante y que es real, lo comentan casi todos los viajeros que vinieron a Buenos Aires, y la iconografía que hay además de muchas de esas damas realmente era notable. La propia madre de Mansilla era una mujer hermosísima, que el propio Mansilla comenta, y otros también, incluso Calzadilla. Calzadilla dice en un momento, ahora, en vez de aquellas sopas espesas con un huevo estrellado, ahora viene un caldo sucio que llaman consomé. Había cambiado las cosas, ya no se usaba el puchero. Las clases altas habían entrado en la comida francesa. Pero, fíjense, la gente común lo seguía comiendo eso. ¿Por qué? Si nosotros miramos y vemos, por ejemplo, uno de los problemas que nosotros tenemos, por lo menos en mi proyecto, en que trabajo con el patrimonio gastronómico, es tratar de determinar no solo la comida de la clase alta, que es la que aparece en casi todos los sitios de Buenos Aires, claro, porque los sitios que más se excavan son justamente los que están en lo que se conoce como casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. De los alrededores hay muy poco, quizás San Juan 338, un sitio también interesante que se excavó en el barrio de Montserrat, donde probablemente corresponde a otro tipo de gente que quizá comía o no en forma diferente de lo que estamos viendo en la arqueología y que se refleja en los datos que nosotros recogemos. En el proyecto que yo les decía, me interesa determinar cómo era la comida también de las distintas clases sociales, no solamente de la clase de élite, sino también de aquellos otros, qué comían realmente los esclavos afros que habían en las casas, aunque ahí es muy probable que comieran los restos de la comida que se hacía, pero en otras áreas, por ejemplo, en la zona donde estaban liberados, donde podían estar los hombres que habían tenido su liberación, el barrio de Montserrat era uno de esos, el barrio del Mondongo, el barrio del Tambor. En uno de esos sitios
apareció un dato único, que por primera vez en Buenos Aires encontramos evidencia de utilización con huellas de corte incluidas de restos de caballo. Un dato que nunca habíamos encontrado en Buenos Aires, y menos en el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Jamás nadie habla de que se comieron un caballo. Ahí sí, probablemente se comieron un caballo. Ya las cosas empezaron a cambiar, como les dije, y una cosa interesante es, ¿alguien dijo algo de los viajeros con respecto a la comida de la gente, digamos que eran la gente jornalera baja? Sí. Barkenbridge, un enviado de Monroe en 1818, se refirió al punto y dijo: la gente de más bajos recursos está exenta del hambre. ¿Por qué? Con un pedazo de carne y algunas verduras se puede hacer una buena comida. Robertson, que son los hermanos Robertson, que dejaron una información muy interesante de Buenos Aires, dicen también de que comían o un puchero o un fricasé, es decir, un cocido de carne, la gente de menos recursos. Son los únicos dos datos que yo tengo registrados con respecto a las comidas de la gente, que pude decir, del registro histórico con respecto a lo que comía la gente de menores recursos en la ciudad de Buenos Aires. Sí empezamos a notar un cambio interesante. Fíjense, cuando viene la gran migración en el siglo XIX, que comienza en 1860, 1870, 1890 y se va cada vez acelerando más, ¿qué pasa con el inmigrante que viene en particular, que vino de España y de Italia? ¿Saben qué comida adopta? La más barata. Aún así, aunque había aumentado mucho con respecto a los precios que yo les comenté antes, era lo más barato comprar carne. ¿Y qué hacían? Un puchero, con verduras, con zapallo básicamente y alguna otra cosa más. Las papas recién empezaban a llegar porque la papa no se podía cosechar en Buenos Aires. En los campos no permitían que creciera más allá del tamaño de una cereza. Y cuando alguien tenía papas, eran importadas. O de Francia, que venían en canastas, como dice Calzadilla, o de Inglaterra incluso. Pero solamente la gente muy rica podía llegar a incorporar en un puchero las papas. Entonces, acá estamos viendo en realidad, si creemos que el puchero tuvo identidad cultural, había dos tipos de puchero: el puchero de ricos y el puchero de pobres. El puchero de ricos ya se los dije, algunas verduras y la carne. ¿Cuál era el puchero de rico? Que tenía la carne vacuna, por lo general, una gallina también que se incorporaba, también se podía servir con chorizos, con morcilla, con panceta, con mandioca, zapallo, y si había papas. En general también se solía agregar porotos y garbanzos típicamente del cocido español, pero que se agregaban también. Ese era el puchero de los ricos. Ese es el comenta Calzadilla, que se lamente que ya no existía más. Sí, otras comidas que supieron mantener en la época, sí, importantes. A ver, otras, sigamos un poquito. Vamos a entrar ahora, para dejar un poco el tema de la comida en concreta, vamos a pasar un poco al ambiente de la cocina. Este es un plano que apareció cuando hicimos una excavación en San Juan 338, al lado del Museo de Arte Moderno en la actualidad. Ahí se presume que vivió una familia de La Rosa, probablemente a partir de 1775. Y la parte trasera, la parte de abajo todo, que ven que tiene una parte negra, el rectángulo ese que hace ahí, esa era la casa antigua, donde se ve en negro la cocina, fíjense, un pasillo que llevaba al patio del fondo, y en el otro lado era la sala y dormitorios. Luego la casa, con dos hijas o un hijo de La Rosa, la amplió hacia la calle, hacia la avenida San Juan. Y se concibe de que esto se ha articulado, no solamente por los hallazgos arqueológicos, sino también porque para esta época ya existía la obligación que todas las casas que se construyeran en Buenos Aires tendrían que hacerse sobre el área de la vereda. Fíjense que la parte antigua de este predio realmente correspondía a la parte interna de la casa. Este era gente de más o menos de media fortuna o quizá menos, y dio también un resultado interesante el análisis arqueológico,
incluso con una gran, como siempre, dominante el vacuno, aunque había bastante aves en el área, que siempre, en particular cuando estaban en sitios abiertos, con tierra, casi mucha de esta gente tenía gallinas y que no necesitaba comprarlas, sino que directamente las criaba. A ver otra. Acá tenemos en la cocina, que fue excavada totalmente, en la parte inferior de la cocina, por debajo del piso actual, o de los pisos que nosotros encontramos este fogón. Es un fogón que se ve que utilizó mucho tiempo, que el tipo de suelo del pampeano que es medio arcilloso, mantuvo la forma de un fogón que probablemente se utilizó en las primeras etapas como cocina del área. Otra, por favor. Acá tenemos otra casa, ya de otra zona, donde el espacio más chiquito que está a la derecha era la cocina. Es decir, el recinto de la cocina era pequeño. Yo no sé cómo hacían para cocinar todas esas comidas que se presentaban para varias personas, o pedían ayuda a vecinos, una cosa que sucedía mucho en Buenos Aires, no solamente por la comida, sino también por el préstamo de los elementos para platos, etcétera, porque la gente no tenía demasiadas cosas para poder hacer una comida abundante para mucha gente. La próxima. Y esto era lo que se utilizaba básicamente, se llama trevedes. Ven que ustedes está como ahí se colocaba la olla y tenía un fierro a un costado que uno podía sacar y retirar y acercar la comida al fogón. Otra, por favor. Esto, en cambio, no es de Buenos Aires, pero sí es un modelo de lo que se llamó la cocina moderna, es decir, ya la cocina elevada, arriba, pero fíjense que se cocinaba arriba. Todavía no tenemos la cocina que vamos a ver más adelante. Otra, por favor. Esta, en cambio, es un dibujo de Priliano Pueyrredón, un cuadro, donde se ve el fondo de la cocina, también de este tipo que yo les comento, ahí arriba, pero se ven que no hay fogones ni nada. O sea, se utilizaba la leña. En cambio, esta foto es una foto donde se muestran probablemente cómo eran los fogones que luego se utilizaron con carbón. No corresponde a Buenos Aires, es un lugar muy lejano de Buenos Aires, pero es el modelo que se utilizó. ¿Saben de dónde es esto? Es la casa donde vivían los papas en Aviñón. Está en ruinas la parte de la cocina y yo le saqué una foto porque era parecido a los fogones, como el que yo conocí en mi casa cuando nos mudamos en Buenos Aires. Bueno, otra, por favor. Bueno, acá les vamos a mostrar un poco los recipientes que se utilizaban para la comida, que eran generalmente de barro. Otra. Acá tenemos unos sartenes hechos en grés. Otra, porque eso para la parte de la cocina. Otras más ollas. Estas ollas se tendían a romper con cierta facilidad, por lo cual se reponían continuamente. Hay un trabajo muy interesante del secretario del obispo de Azamar de fines del siglo XVIII, 1792, donde consta todo lo que se compraba diariamente de comida, que es muy interesante para analizarlo, donde lógicamente también en la casa del obispo lo que dominaba era el vacuno. Hay otra serie de elementos que se compraban, incluso estaba enfermo, los remedios, los caramelos de violeta, entre otras cosas. En fin, era muy interesante estudiar ese trabajo, porque nos permite ver cómo vivía un obispo en Buenos Aires. Un detalle curioso es que los viernes, que era el día de guardar para comer pescado, prácticamente se suprimía el vacuno, aunque se seguía comprando, pero en pequeñas cantidades, quizá para hacerle alguna comida especial al obispo, y se sustituía por pescado, que era el día de guardar. También eso es una cosa que es importante, en la cuaresma, los 40 días, había que guardar y no se podía comer carnes vacunas ni leche. Sin embargo, si uno pagaba lo suficiente, una dispensa, la iglesia le permitía a uno comer no de los viernes, que eso no se suspendió nunca. Eso está en los documentos. Y también compraban leche incluso esos días, lo que compraban normalmente, cosa que también estaría fuera de la norma.
Esto es interesante, ¿saben por qué? Pasemos la otra. Esta es una... volvemos a la misma. ¿Saben qué es esto? Es una vieira. Es una vieira, es una valva que no es autóctona del Atlántico nuestro. Sí, del Atlántico europeo, España y Portugal, y en Chile también se encuentra. Eran de un tamaño más o menos así, y estas nos mandó una señora, la abuela de una conocida nuestra, que en su casa utilizaban estas valvas como recipientes para cocinar distintos elementos. En este caso, la señora lo que hacían eran, compraban langostas o algo parecido, centolla creo que compraban, y la cocinaban en el horno de esta manera. ¿Por qué esto es interesante? Porque en Moreno 550 encontramos 2 de estas valvas que nos sorprendió muchísimo. ¿Qué hacen estas valvas? Evidentemente, se vendían en Buenos Aires como recipiente para cocinar e incluso como plato para servir algún tipo de comida. Realmente es un dato curioso. Otra, por favor. Esto es interesante porque probablemente es un cacharrito que apareció en un sitio arqueológico de Buenos Aires, muy tosco, hecho a mano, y que suponemos que pudo haber sido hecho por los propios afros para poder calentarse su comida como resto de lo que quedaba, mientras ellos trabajaban y servían, mantenían la comida caliente. Otra, por favor. Bueno, nada, esto es darle una idea de todo lo que aparece en Buenos Aires en la arqueología. Pero además, este es un dato también importante, porque ¿qué nos muestra esto? En Buenos Aires llega la Revolución Industrial, y esto pasó a fines del siglo XVIII. ¿Qué ocurre a fines del siglo XVIII? Ocurren una serie de cambios sociopolíticos importantes. En primer lugar, se crea el Virreinato del Río de la Plata. Se crea la apertura del puerto. Y se crea también una oficina de aduanas especial, lo cual favoreció el comercio enormemente y empezó a llegar gente del exterior y barcos que traían todos los productos que producían la Revolución Industrial, especialmente de Inglaterra, porque España no fue justamente un lugar ideal para la Revolución Industrial. Ahí no sucedió, para nada. Bueno, bueno, este es un dato sumamente interesante que hay que tener en cuenta. Nosotros lo utilizamos incluso como un elemento cronológico, porque hubo además 3 tipos de cerámica de la fábrica sucesiva. Esta que fue la primera de todas, probablemente no sé si acá hay white, es decir, hubo 3 tipos. La primera, la que se llamó la común, la primera, la segunda, una segunda de color azul, y una tercera totalmente blanca, que es la que aparece en los 3 momentos de que se empiezan a volver. ¿Qué había antes? La mayólica. La mayólica es otra pasta más gruesa, pintadas una por una a mano, o sea, si se rompían no podía haber 2 iguales. En cambio, esto venía ya producido industrialmente. Por eso estamos visualizando, no solamente con esto, sino aparecen los clavos, aparece una serie de elementos que marcan algo de lo que estaba pasando con el comercio mundial y que se refleja en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, mira, hay también como cosa interesante para marcar en el siglo XIX, es que entre los restos... perdón, pasamos a otra cosa. Vamos a mostrarle ahora para entrar, medio terminar, porque si no se va a hacer muy largo esto, nos queda mucho para decir, estoy tratando de acortar, pero esto último que quiero decirles sí es muy interesante. Los recetarios. ¿Qué recetarios conocemos de Buenos Aires? El más antiguo de todos es este. El manual de la criada económica y de las madres de familia, ¿sí? Donde se daban una serie de... había más de 100 recetas y donde se daban además consejos sobre cosas domésticas para hacer en la casa, cómo se debía lavar adecuadamente, la ropa blanca utilizando el azul, cosa que en mi casa se utilizó, yo me acuerdo. Y probablemente algunas señoras que hay por acá, por ahí la recuerden, que antes se usaba, ahora ha desaparecido, cómo hasta se pegaba la loza cuando se partía, con qué elementos, se utilizaba un fragmento de queso de no sé qué tipo, y otras cosas más que se agregaban.
Y lo interesante es que aparecen, esto está editado en Madrid, 1830. En 1834 se reedita en Buenos Aires. Y es el primer recetario que aparece en Buenos Aires para que las señoras de las casas tengan un recetario. En realidad, muchas de las recetas son de comidas típicamente del centro de España, madrileña, zona castellana, pero fíjense dos cosas curiosas para mencionar. Primero, las dos primeras recetas son puchero y consumo. ¿Cuál es la diferencia? En que una tiene una gallina vieja al consumo y la otra no. Es un puchero con un agregado. Además, un dato interesante, casi el 30 y tantos % de la receta, casi el 40%, se hacían con carne vacuna. Una cosa sorprendente. Yo hubiera esperado para esa época, con el dominio de la mesta, la famosa tarea que había con las ovejas, que hubiera sido mucho más grande el consumo, por lo menos reflejado en el recetario de ovinos, cosa que no sucedía en la realidad. Esta fue la primera de todas. Luego, en 1890, apareció un librito, un pocket, que es este. Esto es una cosa muy reciente. Es un librito de recetarios, que me lo dio la abuela, ¿sabes? Este es un librito que hay más de 100 recetas, que dice curiosamente que son de pastas, etcétera, pero en realidad el 50% de las recetas son de comidas. Dos cosas interesantes para mencionar de este recetario es el siguiente. Primero, habla del manjar blanco. ¿Qué es el manjar blanco? El manjar blanco en Chile es el dulce de leche. Yo pensé, ¿cómo? En Madrid, esto está editado en Madrid, 1890, y vendido en Buenos Aires en una librería que dice acá, el sello. Y digo, me voy a buscar la receta de lo que dice el manjar blanco. No, no era dulce de leche. Era un postre que se hacía con leche y harina y almendras. Se cocinaba bastante y luego se colocaba en una fuente que se dejaba enfriar y se comía como un postre. La otra curiosidad de comida, para cortar un poco, es el consumo de crestas de gallo. Había una comida hecha con las crestas de los gallos. Cosa que, a ver, ¿cuántas crestas de gallo puede tener un carnicero para vender? Al punto tal que el recetario dice lo siguiente: señoras, cuando vayan a comprar al carnicero tengan mucho cuidado, los carniceros las engañan y les venden como crestas de gallo lo que son partes del paladar de un vacuno. Tienen que fijarse y da todos los detalles para poder diferenciar las crestas de gallo de la cosa esa. Y era una comida que se hacía con eso. El otro libro interesante que para mencionar del recetario de cocina, para recitar como por último, es La cocina ecléctica, de Manuela Gorriti, 1890 también, donde lo más interesante de todo son dos cosas, nada más para sintetizar. Primero, la carne asada, cómo se hacía, y ella la describe. Ella en realidad, el 50% de las recetas son de Buenos Aires, el resto son del exterior de Perú, donde ella vivió mucho tiempo. ¿Qué dice del asado? La carne se puede colocar directamente cocinada sobre las brasas. Hay una forma de hacerla, lo describe. Yo repetí esa técnica y sale un asado súper jugoso, muy bueno. Y lo otro interesante es que propone dos formas de comida con un ingrediente que, si bien se menciona, es sumamente raro porque nunca apareció en el material arqueológico que nosotros tenemos, y es la tortuga. Se comía como sopa, o las tajadas de tortuga se podían cocinar de otra manera, se hacía un adobo que se tenía un montón de horas, casi de un día para otro, en vinagre, una serie de cosas, y luego se freía y se comía con una salsa de tomate picante. Nunca más apareció el resto de tortuga. El único que habló de tortuga, ¿sabe quién fue? Borges. ¿Sabe lo que decía Borges? En la casa de mi abuela, en el aljibe, había una tortuga. Nosotros durante mucho tiempo tomamos agua con tortuga. Y parece ser que era una costumbre de la época colonial y la poscolonial inmediata. Bueno, acá termino, si no me van a echar.
Bueno, no estamos atrasados, estamos atrasadísimos. Pero antes de seguir, vamos a hacer un cambio un poco de orden, porque no me quiero perder una de las cosas más importantes de este seminario, que es homenajear a quienes se lo merecen y se lo han merecido. Y si no están con nosotros, están su familia, está su cátedra, acá está su hinchada, hablando de Mario, y está Diego de la Vega, encargado de Cooperación Internacional y Asuntos Culturales de la Embajada de México. Y bueno, vamos a hacer reconocimientos. Los reconocimientos se deben hacer siempre. Cuando uno ha tenido maestros, tiene que recordarlos y hacer que los jóvenes conozcan sus nombres y sepan todo lo que hicieron por muchos de nosotros que hoy tomamos la posta. Pero si no lo hacemos, vamos a estar en deuda toda la vida con aquellos que nos han enseñado. Y la verdad, nos han enseñado de dos maneras: con su conocimiento y con su generosidad. El primero que va a recibir el diploma de honor esta vez, firmado no por Varela, que es solamente Liliana Varela, sino también por la vicepresidenta de la Nación, es el doctor Mario Silveira. Un gran maestro. El segundo, que voy a decir quién es, para los que no lo conocen o no lo conocieron, igual está gente de su cátedra, parte de su familia, así que voy a hablar de Carlos Pernó y le pido a su familia que se acerque, que lo traiga Javier, al hermano. Carlos es arquitecto y especialista en conservación del patrimonio, profesor titular de las universidades de Buenos Aires, Belgrano y Católica de La Plata y miembro del Instituto de Arte Americano Mario Busquiazo, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y ICOMOS, presidente del Comité Argentino, vicepresidente para las Américas y forma parte actualmente de la Academia. Como vocal de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos y colaborador de la Secretaría de Cultura de la Nación, participó de la mayor parte de las postulaciones en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sinceramente, no sé cuántas cosas más decir de Carlos. Ha sido mi colaborador, ha sido mi guía, la guía de muchos de los que están acá, y lo menos que podemos hacer es hacerle llegar, a través de su hermano, nuestro reconocimiento. Muchas gracias. Es un reconocimiento que nos hacía falta. Muchas gracias. Bueno. Invito a Diego de la Vega, encargado de cooperación, está aquí, internacional, por favor. Quiero que esté presente para recibir este diploma al doctor Francisco Javier López Morales, doctor en Estudios Urbanos y Planeación por la Universidad de Ciencias Sociales de Grenoble. De 2008 a 2010 fungió como vicepresidente internacional para América del ICOMOS y secretario general de la 15 Asamblea General. En tanto experto en diferentes áreas del patrimonio cultural y con una trayectoria reconocida de 33 años, ha sido representante de México en las reuniones internacionales del Comité de Patrimonio Mundial,
desde 1996 y ante la Asamblea General, Comité Intergubernamental y el órgano subsidiario de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, que se encargó de evaluación de los expedientes de nominación a la lista representativa del patrimonio cultural en 2009 y 2010. A nivel federal fue subdirector de Catálogo y Zonas de Monumentos Históricos y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones. Asimismo fue presidente de la 17ª Asamblea de Comité Nacional Mexicano del ICOMOS y propulsor de la firma del convenio de la Cátedra UNESCO. Entre los reconocimientos que ha obtenido a lo largo de su carrera se destacan el Premio La Jota de Oro, Paraíso Interior de la Diputación de Jaén, Premio Juan Pablos a la edición del libro Arquitectura Vernácula, condecorado con la medalla Miguel León Portilla por el trabajo de investigación sobre aspectos generales de la arquitectura colonial y la cultura náhuatl, que permitió la inscripción como Patrimonio Mundial en la UNESCO del complejo hidráulico del acueducto del Padre Tembleque en julio del 2015. Y el trabajo de Fray Bernardino de Sahagún, el Códice Matritense y el Códice Florentino, inscripto en el programa Memoria del Mundo. Premio Campeche 2015 y medalla del 7 de julio del 2017. Fue director de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia en México en los periodos 2001, 2005, 2007, 2018. Estaba invitado a venir a presidir estas jornadas de seminario. No pudo por razones de enfermedad, pero quisimos que en la presencia de un coetáneo pudiéramos entregarle este reconocimiento. Aquí hay gente que le debe mucho a Pancho. Le debemos su conocimiento, su dedicación, su generosidad al habernos ayudado, especialmente, hablo por los argentinos, y realmente ha sido generoso con cada uno de nosotros. Nos ha dado espacio, escuela, rumbos en esta delicada situación que significa presentar expedientes ante la UNESCO para lograr resultados benéficos para cada país. Lo ha hecho, hablo por Argentina, pero lo ha hecho con muchos países latinoamericanos. Estuvimos juntos con él en México y realmente no importaba que seas el que empieza o el que ya está consagrado. Si te dedicabas a trabajar, Pancho estaba ahí para ayudarte. Por eso quiero que recibas este galardón, que no es solamente, como digo yo, mi firma, no vale lo que lo quiero, pero sí vale que es un reconocimiento, un diploma de honor del Senado de la Nación, firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti. Un abrazo para Pancho y espero que esto se lo podamos hacer llegar. Bueno, muchas emociones juntas hoy, y todos los días, ¿no? Porque todos los días de la vida son así. Estamos muy atrasados, con lo que no sé si vamos a convertir el taller de participación en una encuesta tipo internet y seguimos comunicados. Y en todo caso, sí, porque si no, Marité me va a pegar, porque le prometimos a alguien del Chaco que pase un video de 4 minutos. Pero antes del video quiero decir gracias a ustedes por resistir hasta este momento. Gracias a todos los grandes que han participado, a los que recién empiezan, que no tienen miedo de participar. A todos los que me ayudaron a hacer este seminario, Marité de Aro, que no sé dónde está, pelo corto allá en el fondo, Mercedes y Vanessa, bueno, está Mercedes, Vanessa, allá están, ahí están las dos, Daniela, que me ayudó, Steffi, Fernando, Alfonso, Alejandra, todos del equipo de nuestra Dirección General de Cultura. Le han puesto el corazón y la verdad que se notó. Y la verdad que nunca me siento sola en estas empresas. Tenemos a Senado TV que nos estuvo ayudando, la gente de eventos con Marianita a la cabeza, la gente de sonido. Quiero agradecerles a todos. El aporte ha sido muy importante. Este encuentro nos ha permitido hacer un recorrido por todas las experiencias de patrimonio y nos ha hecho ver que hay un montón de provincias que están preocupadas y trabajando y adelante.
Esto no termina, esto recién empieza, o no recién empieza, continúa, porque todos ustedes han hecho trabajos en su provincia y necesitamos juntarnos y otra vez repensar este trabajo. Sabemos de las dificultades del registro, sabemos de las dificultades del inventario, pero fíjense lo que pasó hoy. Una mesa de filete porteño, una queja de no estar en la página, estaba la gente de cultura y ya se juntaron. Esto es lo que tenía como objetivo este encuentro, encontrarnos, volver a encontrarnos, agradecer a los maestros, reconocimiento a todo aquel que está trabajando. Como nosotros tenemos el corazón puesto, agradecemos al pasado todo lo que nos dio, pero el corazón lo tenemos puesto siempre hacia el futuro. Ustedes saben que presentamos el chamamé, tuvimos algunos problemitas y lo volvemos a presentar. Allá están las chicas de cultura, en las que hemos trabajado en la readaptación de este nuevo proyecto y técnicamente nos dijeron que está bien. Hasta ahí la noticia que tenemos. Si sigue todo con Buenos Aires no de la ciudad, sino con Buenos Aires de aprobación, en el 2020 el chamamé va a integrar también la lista representativa. Por eso, en el cierre van a estar Chaco y Corrientes. Chaco con este trabajo que están haciendo en La Impenetrable, y invito ya a Tono Barberán que se venga a instalar con sus músicos para hacernos revivir el chamamé, que les digo, es un trabajo maravilloso. Maravilloso, en donde si no hubiera sido por toda la comunidad de la provincia de Corrientes y todas las provincias que aman esta música y todo el conurbano bonaerense que la baila y la disfruta, porque cuando extraña el pago, lo extraña en chamamé, sinceramente estamos convencidos que la pintura popular, la música popular, esa en la que nos sentimos un grupo identificados, tiene que llegar al mundo, si no se lo van a perder. Así que ponemos primero ponemos el video. La idea es juntarnos a pensar juntos, a recordar juntos la historia de este lugar. Un paraje que hay de la banda del río. Sí, se llamaba La Libertad. De esta banda del río había una linda casa. Mire, yo era así una chica hermana. Me admiraba que en aquellos años había esas casas materiales. Y ahí había sido que eran Fortin Wildes para reducir a los jóvenes. Vos vas a ser un periodista, un entrevistador, y él te va a preguntar a vos. En principio esas tres preguntas: nombre, dónde vive, pero también preguntarle a Walter cuál es el hecho más significativo, más importante que recuerda que sucedió en este lugar. Mi abuelo comentaban que esto lo llamaron parajes hacheros porque había muchos animales hacheros, había muchas hachiras. Muchos animales hacheros. Sin marca ni señal. Sin marca ni señal. Vengo a hacer la buena para acá. Queremos proponerles es seguir indagando sobre la memoria, sobre la historia. Es la memoria que es de cada uno. Entonces, darle un juego de imaginación a esa memoria propia con una tela. Algo que sintetice toda su memoria propia, individual, claro, o alguna cosa muy significativa que quieran representar con la tela. ¿Qué ven acá? Y son diferentes todas. Hay una diversidad. Eso es importante para empezar a pensar la historia, que no hay una sola historia. Y no hay una sola persona que puede contar la historia verdadera. El desafío que tenemos con esta propuesta es de poder contar la memoria, recordar y contar la historia de las hacheras desde las voces de todos.
Bueno, acá tenemos Griselda. ¿Sí? Acá. ¿Saco así? Claro. Acá falta la pierna. Acá te lo tengo en el medio. Acá. Es importante llevar a los lugares donde han sucedido las cosas más importantes de la historia. Sí, sí. Antes de almorzar compartimos lo que hizo cada grupo. Ahí hicimos las lagunas atrás. Están para atrás del pueblo ya. Están para allá. Esa laguna es una media luna. Tiene eso de raro que es una media luna. Que supuestamente en esa bajaban 3 vacas hacheras y que por eso le habían puesto el paraje las hacheras. No se secaron nunca en sequías muy grandes. Y bueno, pues seguimos para acá, está para la armonía, también está el Parque Nacional. Esta zona la habitaban desde hace prácticamente 100 años criollos y Claro, siempre fue tierra de los huichí en parte. hay un montón de datos, de información. Vamos a tratar de pasar en limpio de eso, volver y como volver a revisar esto con ustedes y con lo que se sumen. Y queremos ver si hay algunos de ustedes dispuestos o dispuestas a este mes y medio, hacer una indagación con estos pobladores más antiguos. Yo anoto, grabar no porque no tengo cuenta. Pero bueno. Pero sí voy a tratar de ubicar a esas personas. Desde que yo nací, nacieron todas las flores. Desde el día de mi bautismo cantaron los ruiseñores. No, mentira. Hola, sí. Bueno, nosotros somos un grupo de correntinos que estamos honrados de poder traer nuestra música, nuestro chamamé, como los chaqueños que también acá hacemos fuerza para poder que nuestro género, nuestro chamamé sea patrimonio intangible de la humanidad. Gracias a todos estos maestros, como decía Liliana, nosotros estamos aprendiendo. Ellos nombró sus maestros, para nosotros Liliana y todo su equipo son nuestros referentes, nos organizan a todos nosotros, los chamameceros, no solo los músicos, sino todo lo que consumen, lo que bailan, lo que hacen los bailes, toda nuestra gente, todo nuestro pueblo, toda esa región está agradecida a todo el equipo. Para nosotros es un orgullo y le dejamos un poquito de nuestra esencia, lo que nuestros antepasados, nuestros abuelos nos dejaron
y que hoy está siendo mundialmente reconocido, así que para nosotros es una felicidad enorme poder compartir con ustedes. Bueno, buen regreso, buen trabajo a todos y como diría Liliana, mucha fuerza a cada proyecto, que Dios y la Virgen nos encuentren nuevamente en estos talleres y seminarios que tanto hacen para nosotros, para la cultura y para el conocimiento. Muchas gracias. Vengo de lejos, amigos míos, aquí mi seña les voy a dar. Vengo de lejos, soy de Corrientes, soy forastero del Iberá. Nací en el yugo, sufrí la lonja, nada en la vida me asusta ya. Como el carpincho juego en el agua, soy forastero del Iberá. Igual que el toro me afirmo al suelo cuando me quieren atropellar. Y cuando en sueños levanto vuelo, mi vuelo es manso como el chacá. Traigo en el alma brillo de luna y el silbo dulce del pajonal. Canto de oído desde la cuna, soy forastero del Iberá. En mi guitarra las cuerdas tensas, templadas traigo para cantar. No escondo nada bajo el ponchillo y es siempre franco mi caminar. Pero prevengo chaque la ofensa, porque el insulto no se aguanta. Y porque el filo de mi cuchillo tiene veneno de yarará. A todos tengo por mis amigos, a todos voy a respetar. Vivan paisano, griten conmigo, viva Corrientes, bella heredad. Y a vos te digo, dulce morena, que yo coapeche consolar. No tengo espinas, soy hierba buena, soy forastero del Iberá. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos con el clásico. Ahí va queriendo. A ver esa pareja, se baila. ¡Vamos!
Muchas gracias a todos. Como dijo Liliana, por quedarse hasta el final, muchas gracias. De corazón.